Mi tercera experiencia fue cuando tuve cáncer de pulmón y hueso en etapa 4 y yo estaba terminal. Me dijeron que solo me quedaban, ya sabes, semanas de vida y estaba en mi tórax y se había metastatizado en mi tórax, quitándome 2 huesos y media y mi columna se derrumbó y tenía lesiones en mi cadera, mi cerebro, mis riñones. Se estaba moviendo muy rápidamente por mi cuerpo, pero esto es después de que tuve mi primera experiencia, mi segunda experiencia, y luego muchos años después de integrar todas esas experiencias y la comunicación con el espíritu, que cuando llegó el cáncer estaba algo preparado para ello, y no solo eso, sino que era algo que había visto en mi revisión de vida. Vi que iba a tener cáncer y vi que iba a vivir más allá de él, así que tenía una ventaja, pero sabía que iba a sobrevivir a pesar de que la comunidad médica solo quería darme algo de morfina, Percocet y poner mis asuntos en orden. Bienvenidos, soy Kimberly, estoy muy contenta de que estés aquí hoy. El invitado que tenemos tuvo una experiencia que acabo de mencionar, es Mío. de ninguna manera. Momento es tan emocionante y divertido y verdaderamente interesante. Estoy emocionada de que estés aquí para ello. Si eres nuevo aquí, espero que estés disfrutando este contenido. Asegúrate de presionar el botón de suscribirse y la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y si quieres mantenerte al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, pero te parece un poco abrumador, podrías querer suscribirte a nuestro boletín de correo electrónico de los viernes por la mañana. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cada viernes por la mañana enviamos un boletín de correo electrónico muy corto, muy dulce, pero informativo, que contiene todas las cosas que consideramos importantes que están sucediendo alrededor del planeta. Es corto, dulce, súper gratis. El enlace está en la caja de descripción abajo. Creo que te va a encantar y hoy estamos hablando con David Bennett, quien ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Hola Kimberly, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de hablar contigo porque quiero profundizar en tu experiencia, que fue hace unos 4 años. Acabamos de determinar eso. Y de todos los experimentadores con los que he hablado, el tuyo fue como mi personal o no, de ninguna manera. Simplemente no sé si podría manejar sobrevivir a través de eso, pero tú lo hiciste. ¿Por qué no nos llevas de vuelta a lo que te sucedió? Y luego, después de eso, hablemos de cómo una persona integra esto en su vida. Sí, bueno, fue hace poco más de 4 años, en 1983, en realidad el 3 de marzo de 83. Y fue en la costa de California. Era una terrible tormenta que se acercaba a la costa y estábamos afuera. Yo era el ingeniero jefe de un buque de investigación y acabábamos de evaluar un nuevo vehículo operado remotamente, un submarino operado a distancia. Y estábamos tratando de ganarle a la tormenta para llegar al puerto, pero no lo logramos del todo. El capitán del puerto nos negó la entrada porque había olas de 25 a 30 pies en el muro de contención del mar. Entonces, ya sabes, temían que nuestro barco tocara fondo porque el buque de investigación es un barco bastante grande. Así que básicamente nos mantuvimos a 2 millas de la costa, pero teníamos a bordo un ingeniero de diseño que necesitaba llegar a Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y todo eso, llevarlo a Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y todo eso. Así que el capitán, teníamos un compañero bastante experimentado que estaba dispuesto a, ya sabes, tomar un Zodiac y llevarlo. Y teníamos un montón de gente que estaba allí, parte de la evaluación, y todos decidieron que querían entrar. Así que yo era el único familiarizado con el puerto. Y debido al estado del mar, el capitán me pidió como tercer oficial que, ya sabes, entrara para llevarlos adentro y luego sacar el Zodiac con el compañero. Así que el compañero y yo íbamos a traer el Zodiac y nos subimos al Zodiac. Comenzamos a dirigirnos hacia adentro. Pero puedes agarrar así. Tienes olas de 25 pies. Está bien. Así que no puedes ver sobre una ola de 25 pies. Es como un edificio de 2 pisos. Así que de alguna manera te deslizas hasta la cima de una ola, tomas tu rumbo y luego bajas por el valle y subes a la cima de la siguiente ola y lo haces todo de nuevo.
Bueno, realmente fue esta noche oscura y tormentosa, algo así como, ya sabes, no para ser, ya sabes, era una noche oscura y tormentosa. Y así perdimos la pista de la boya del puerto, ya sabes, desde 2 millas de distancia. Así que decidimos que íbamos a entrar y hacer un desembarco en la playa. Ya sabes, está bien, yo. Quiero interrumpir aquí y preguntarte, ¿no había nadie que dijera que tal vez esto no es una buena idea, tal vez deberíamos esperar hasta... La tormenta se despeje, somos todos bastante experimentados, ya sabes, Umi y nosotros usamos Zodiac y para recuperar nuestro submarino en mares agitados y cosas así antes. Así que no estábamos tan preocupados por eso. Y además, la mayoría de nosotros éramos adictos a la adrenalina, de todos modos. Así que, ya sabes, eso no ayudó. Pero me imagino que ese era el caso. Quiero decir, estábamos lo suficientemente preocupados que esa noche realmente bajamos al casillero del contramaestre y sacamos los chalecos salvavidas. Y esos chalecos salvavidas habían estado allí abajo durante mucho tiempo y eran viejos de la Segunda Guerra Mundial, My West, ya sabes, los grandes chalecos salvavidas naranjas y esponjosos, ya sabes. Y desde entonces la Guardia Costera ha prohibido esos chalecos salvavidas. ah, um, pero eso es lo que teníamos y les quitamos la suciedad y realmente nos los pusimos. Así que había cierta preocupación. Ya sabes, nos pusimos los chalecos salvavidas y porque yo no puedo recordar la última vez que usé un chaleco salvavidas, ya sabes, en el curso de mi trabajo, en el barco de investigación, ya sabes, en aquellos días. Recuerda, esto fue en los 80, no en los tiempos modernos, cuando ves a todo el mundo usando chalecos salvavidas todo el tiempo ahora. Pero en aquellos días, ya sabes, los chicos eran chicos, no hacíamos ese tipo de cosas. Así que sí, estábamos un poco preocupados. Nos pusimos los chalecos salvavidas, pero perdimos de vista el puerto y simplemente decidimos que volaríamos hasta la playa. Descargaríamos a estos chicos y volveríamos a salir. Pero no lo sabíamos. La tormenta nos arrastró 1 milla al sur del puerto y había una zona de rompientes allí. Y en realidad nos alejamos de la cima de una ola, ya sabes, y realmente cogimos algo de aire. Y le grité al compañero, dale la vuelta, porque me di cuenta de que estábamos justo en medio de una zona de rompientes, el lugar más peligroso para estar con un bote pequeño, ya sabes. Y mientras nos daba la vuelta, la siguiente estaba justo allí encima de nosotros, cayó sobre nosotros y yo estaba en la proa. Simplemente me catapultó al agua y comencé a dar vueltas y revolcones. Yo simplemente me lanzó alrededor como a un muñeco de trapo. Pero yo era un buzo comercial, he sido entrenado como buzo comercial, además de ser el ingeniero jefe, también era un buzo comercial. Y entonces yo no me asusté porque había pasado mucho tiempo en el océano y solo era, y tenía un chaleco salvavidas puesto, ya sabes, no hay de qué preocuparse, vamos, ya sabes, solo tengo que aguantar el tiempo suficiente para que me lleve a la superficie. Porque cuando me revolvió y me zarandeó, perdí toda orientación. No sabía qué era arriba, abajo, izquierda, derecha. Así que y tuve la presencia de ánimo para no intentar nadar porque podría estar nadando hacia abajo en lugar de hacia arriba, ya sabes. Así que yo solo me aferré a la Mae West y esperé. Y solo puedes aguantar la respiración durante un tiempo. Y desafortunadamente ni siquiera tuve la oportunidad de hiperventilar antes, ya sabes, de entrar al agua. Así que fue solo un trago de aire y bajé, ya sabes. Así que eventualmente, ya sabes, la falta de oxígeno se apodera. Obtienes esa sensación eufórica y comienzas a pensar en cosas como, ya sabes, si mi seguro de vida está al día y cosas así, ya sabes. Pero luego respiras y me ahogué. Pero en el momento en que respiré agua salada, salí de mi cuerpo y me encontré, no tanto salí de mi cuerpo, sino que salí de esta realidad, porque me encontré en una oscuridad absoluta. En la investigación de las experiencias cercanas a la muerte lo llaman el vacío, era una oscuridad absoluta, pero era un lugar interesante porque era tranquilo, era calmado. Acababa de venir del mar que simplemente se movía, correcto. Y es ruidoso y es frío y ya sabes, es feroz aquí. Estoy cómodo. Es tranquilo, es pacífico. Y siento que realmente no estoy solo. Siento que sí, es oscuridad absoluta y estoy totalmente aislado, pero siento que todo está presente al mismo tiempo.
es una sensación extraña. Y entonces tenía curiosidad, ¿sabes qué es esto? Esto va más allá de mi entrenamiento como buzo, donde apagan el aire y te mueres de hambre por aire, ¿sabes? Y entonces, ¿sabes? Es como esto es algo muy, muy extraño. Y entonces estaba realmente muy curioso. Muchas veces las personas que experimentan esta oscuridad, este vacío, muchas veces tienen miedo porque da miedo, pero yo acababa de morir de una muerte violenta. Y entonces para mí estar en este lugar pacífico se sentía muy, sabes, muy tranquilo, pacífico. Y yo, sabes, y simplemente tranquilo. Y ya no, mi cuerpo ya no estaba siendo destrozado porque estaba fuera de mi cuerpo y estaba tratando de entenderlo. Y luego vi una luz y la luz simplemente me atrajo y no puedo, hasta el día de hoy, no sé si me moví hacia ella o si ella se movió hacia mí, pero hubo este movimiento de acercamiento hacia esta luz. Y a medida que me acercaba a la luz me apareció como estos millones de fragmentos de luz y las luces estaban todas moviéndose al unísono. ¿Sabes? Es como cuando ves sabes, un grupo de pájaros cuando están en el otoño, cuando todos están preparándose para migrar y todos se lanzan en picada y todos hacen un giro al mismo tiempo. Y esto y aquello, bueno, piénsalo como todos estos fragmentos brillantes de luz haciendo lo mismo, pero con múltiples colores. Y fue absolutamente impresionante y seguí acercándome más y más y a medida que me acercaba, comencé a sentir estas olas de amor. Es todo lo que puedo decir. Era como un cálido abrazo de amor que simplemente me seguía apoyando y acercándome más y traté de mirar, realmente intenté mirarme a mí mismo y cuando lo hice me sorprendió un poco porque la forma en que vemos en el otro lado no es la forma en que vemos con estos ojos físicos. Era como si de repente yo me hubiera dado la vuelta y me estuviera mirando a mí mismo y yo era un fragmento de vida. Yo era uno de estos fragmentos y a medida que me acercaba, tres se separaron, tres fragmentos se separaron y me dieron la bienvenida a casa. Y eso fue, quiero decir, nunca he sentido algo tan amoroso en toda mi vida como el amor y el apoyo que ellos estaban, ya sabes, enviándome para estar en casa, para ser bienvenido a casa. Y finalmente llegaron una docena y todos estábamos juntos. Y yo estaba simplemente, quiero decir, y yo estaba sintiendo pura felicidad, pura alegría de estar en presencia de lo que ahora considero mi familia del alma, porque me sentían como familia. Y luego me comunicaron que íbamos a adentrarnos más en la luz. Y mientras lo hacíamos, entramos en esta área que era como una burbuja gigante, algo así como una esfera, y allí empezamos a revivir mi vida. Así que en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte lo llaman revisión de la vida, pero es más que solo una revisión. Llegas a ver toda tu vida, pero no solo desde tu perspectiva, sino a través de todos con los que alguna vez has interactuado, todas tus interacciones, y llegas a sentir sus sentimientos, sentir ya sabes, es en realidad como una experiencia completamente inmersiva para otra persona. Pero haces esto y mientras lo haces es como si tu conciencia se dividiera en estas múltiples corrientes de conciencia y lo estás experimentando de todas estas maneras. Es increíblemente humillante experimentar tu vida a través de los ojos de otra persona porque llegas a ver quién eres realmente y cómo te perciben las personas y ese tipo de cosas. Sabes, yo era un joven bastante atrevido en ese punto porque me había convertido en él. Yo tenía una filosofía bastante atrevida. Mi filosofía era que te abres camino en la vida y sobrevives porque tuve una infancia difícil donde yo, sabes, fui lanzado de una familia a otra, a otra. Así que nunca realmente sentí que tenía un sentido de familia. Nunca sentí que, sabes, pertenecía a algún lugar y así sentía que nadie estaba cuidando de mí. Así que esa era mi filosofía. Te abres camino en la vida y tú sobrevives. Y así que es una filosofía bastante brutal cuando lo piensas, porque no toma en consideración a nadie más. Es muy egocéntrico. Y verme interactuando con las personas de esta manera, en este ambiente amoroso, donde estoy siendo amado y apoyado por mi familia del alma, y ellos lo están experimentando de la misma manera que yo.
De hecho, sentí que hubo periodos en mi vida en los que me avergonzaba que tuvieran que experimentarlo de esa manera. Era un tipo bastante brutal, pero me amaban, me apoyaron y superamos esto. Entonces, fue increíblemente humillante, pero luego llegamos a un punto en el que ya no era parte de mi vida. Y me sentí, estaba un poco desorientado porque no entendía lo que estaba pasando, pero en realidad ahora sé que estaba revisando o viendo mi futuro potencial, pero no era tan cristalino como la revisión de vida. Parte de mi vida, esta vista previa era más como mirar por un pasillo, así de alguna manera. Como una experiencia de línea de tiempo, casi como si estuvieras viendo una línea de tiempo potencial. Sí, pero era como si estuviera mirando hacia adelante, no lineal. Realmente era como mirar por un pasillo, pero en cada lado el centro estaba bastante claro, pero cuanto más te desviabas a la derecha o a la izquierda, no había derecha ni izquierda, arriba o abajo, ni nada de eso. Pero una vez que te alejabas del camino central, estaba un poco desenfocado, pero tuve la impresión de que, ya sabes, podría ir por este camino si quisiera, pero sería dirigido de nuevo a este centro. Podría ir por este camino si quisiera, pero sería dirigido de vuelta. Así que tuve la oportunidad de experimentar algunas cosas allí con las que no tenía ninguna relación, pero mi familia me amaba, me apoyaron, superamos esto. Y luego llegamos a un cierto punto donde la luz, estos millones y millones de fragmentos de luz, todos al unísono hablaron a la vez y dijeron, este no es tu momento, debes regresar. Y yo dije, de ninguna manera, no hay forma de que vuelva. Y así tengo una familia que me ama, me siento amado y apoyado como nunca me he sentido en toda mi vida. Ese cuerpo mío está simplemente frío y roto. Y no tengo ningún deseo de volver a esa vida, es dura y simplemente sabes. Y así discutí con lo que percibí como Dios. Y la luz, habló una vez más y dijo, debes regresar, tienes un propósito. Y esa palabra propósito realmente resonó dentro de mí cuando no estamos fuera de nuestro cuerpo, cuando sabes, cuando no estamos en esta forma física, tenemos esta expansividad, esta conciencia expansiva. Me gusta decir que es como todas las almas que alguna vez fueron y todas las almas que alguna vez serán. Tienes eso disponible para ti. Y así cuando escuché propósito, simplemente resonó en mi cuerpo y yo simplemente con este conocimiento expansivo lo entendí. Y fue simple, fue muy simple y fue muy eficiente. Y así simplemente llegué a la aceptación, lo acepté, sabes, todo eso, sabes, así es como es. No había juicio, no había necesidad de discernimiento, era solo, sabes, lo acepté y con esa aceptación me encontré fuera de mi cuerpo. Era casi como un truco, sabes, es como, oh maldición, así que estoy viendo mi cuerpo y sé que tengo que volver a este cuerpo y tengo curiosidad porque me pregunto cómo va a caber la enormidad de mí en ese cuerpo y el cuerpo todavía estaba siendo volteado y lanzado, me había atrapado en en la zona de rompientes, así que mi cuerpo estaba siendo constantemente volteado y lanzado y algunos de los restos del zodiaco todavía tenían un pontón con algo de aire en él, pero la línea de proa había venido y se había envuelto alrededor de mi brazo y otra serie de olas lo golpeó y cuando lo hizo, el pontón saltó y cuando lo hizo, apretó esa línea alrededor de mi brazo y tiró. Arrancó mi cuerpo hacia arriba, de hecho me dislocó el hombro y el pulgar, pero no sentí nada. Estaba fuera de mi cuerpo solo observando esto, observándolo. Y había tres de mi familia de almas que originalmente me saludaron y estuvieron conmigo. Y todos estábamos observando mientras mi cuerpo era arrastrado hacia la superficie. Y luego se enredó con los restos y las olas seguían golpeando el cuerpo. Y cuando lo hizo, algo de esa agua salada salió de mis pulmones y mi familia del alma me dio un suave empujón y simplemente vibré de regreso a mi cuerpo y sabes que estoy tosiendo agua salada y estoy pensando propósito, propósito. Estaba tan claro. Y ahora es como si fuera arena en tus dedos, era como esto, simplemente estaba desapareciendo y yo estaba como propósito, propósito y al mismo tiempo estoy pasando por un momento realmente difícil.
Ahora estoy acostumbrado a estar en el agua y no tengo problemas para mantenerme en la superficie, pero siento que me están arrastrando hacia abajo, arrastrando hacia abajo. Tengo dificultades para mantener mi cabeza por encima del agua. Pero lo curioso es que cuando volvemos parece que estamos medio aquí y medio allá. Y así todavía tenía esta sensación expansiva de conocimiento y sabía que algo estaba mal con mi chaleco salvavidas. Lo abrí y la lona se había desgastado y el relleno de fibra se había saturado realmente con agua salada y en realidad me estaba hundiendo en lugar de mantenerme a flote como se suponía que debía hacerlo. Así que simplemente lo tiré y luego pude, ya sabes, mantenerme a flote. Pero mis amigos que estaban en, ya sabes, mis compañeros que estaban en el bote conmigo. Se habían quedado allí y uno de ellos se había aferrado a una linterna y estaba barriendo el agua y estaban gritando mi nombre. Y realmente no podía gritarle de vuelta porque ya sabes, cuando respiras toda esa agua salada, simplemente tu laringe está algo inflamada. Así que solo chillé y grazné, pero me encontraron y todos nos reunimos alrededor de los restos y nadamos esa última milla hacia la playa. Vaya, qué experiencia, tanto física como metafísicamente. Sí, había mucho. Metafísicamente hubo algunas cosas que me atormentaron de inmediato, enseguida. Las cosas que, como, bueno, lo que se suponía que debía salvarme, el chaleco salvavidas en realidad me ahogó en lugar de salvarme, pero fui salvado por el amargo final de esa línea de proa. Y simplemente, ya sabes, lo que se suponía que debía salvarme me mató, pero fui salvado por el amargo final. Y eso simplemente jugó en mi mente durante mucho tiempo. Y luego, ya sabes, vuelves y solo quieres como qué propósito sabes. Así que la cosa que realmente, y también me asustó porque cuando vuelves a veces tienes regalos, ya sabes, no todos, pero muchos experimentadores reciben una especie de regalos. No me pareció un regalo en ese momento porque yo era un ingeniero, veía las cosas en blanco y negro y de repente podía ver auras, de repente estaba recibiendo información que venía de, ya sabes, la nada, ya sabes, y luego podía, cuando miraba a los ojos de alguien, podía ver su fragmento de luz, podía ver su esencia. Eso me pareció increíblemente intrusivo. Sentí que no tengo el derecho sin tu permiso, no tengo el derecho de ver eso, ya sabes, si me das permiso debería poder verlo. Entonces estaba muy en conflicto. No lo sabía porque toda mi visión del mundo acaba de ser volada por los aires, perdona el juego de palabras. Pero yo solo estaba sin remos, estaba a la deriva y sin remos. No sabía qué hacer. Sabes, fue increíblemente desorientador saber, sabes, cómo recupero mi vida, porque todas esas cosas, todos los aspectos metafísicos, sabes, realmente me asustan. Así que yo estoy Curiosa, ¿sabes? Eres un joven. Eres un chico macho, adicto a la adrenalina. Además, ingeniero. así que eres muy lineal. Así que Has- armaste toda esta vida con estos atributos que no necesariamente aceptarían fácilmente las nuevas experiencias que tuviste. ¿Lo recordaste de inmediato? Y una vez que va aquí empezaron a llegar los recuerdos, ¿cómo diablos pudiste juntarlos? Porque acabas de ver algo completamente diferente a la vida que has estado viviendo. Sí, lo recordé de inmediato, recordé, ya sabes, recordé la oscuridad a la luz, recordé los sentimientos, recordé a la familia del alma saludándome y dándome la bienvenida a casa. Recuerdo destellos de la revisión de la vida, no mucho al principio. Eso tomó tiempo para que ese recuerdo volviera. Estoy seguro de que se guardó en mi memoria celular, pero tardó un tiempo en salir a la superficie. Y luego el regreso fue muy, muy vívido. Observar mi cuerpo fue un recuerdo muy, muy vívido después. Y el propósito.
La sensación de que me dijeron que tengo este propósito, ¿sabes? Eso, y eso comenzó el viaje. Tendría que decir que esa palabra, propósito, realmente plantó una semilla en mi ser que de alguna manera me impulsó, pero el resto fue muy aterrador. Quería recuperar mi antigua vida. No quería esto porque no sabía qué hacer con ello. Nunca había tenido ninguno, nunca había oído hablar de ninguna de estas cosas como las auras. Lo llamé energías de la fuerza vital, porque en mi mente, porque no sabía qué era, pero eran increíbles y hermosas, pero era solo, ya sabes, era como si estuviera volviéndome loco, que no podía ver esto antes. Es esto, ya sabes, pasó algo, ya sabes que yo, ya sabes, recibí un golpe en la cabeza. o algo así que, ya sabes, de repente estoy viendo cosas, ya sabes. Y yo, y la información, hice lo que probablemente cualquier buen ingeniero haría, es que recibiría esta información. No era nada de lo que había aprendido en la escuela, no era nada que hubiera experimentado en la vida. Entonces, ¿qué haces? Lo pondría a prueba. ¿Es esto real? ¿Es esto verídico? ¿Es esto algo en lo que, sabes, puedo confiar? ¿Es verdad? Um, Y durante el transcurso de los años descubrí que realmente no tomó años, descubrí de inmediato que, sabes, esta información que simplemente me llegaría, simplemente era, sabes, es real. Entonces, fue como una descarga, como si te metieras en una situación ex. Sí, al principio fue como boom. Sí, al principio fue solo como esta descarga y a veces era visionario, a veces era solo conocimiento real, ya sabes, y cuando era visual tenías que interpretar. Eso siempre fue divertido. Pero luego, ya sabes, pero el conocimiento era, ya sabes, bastante alarmante porque era ahí, que la precisión fue lo que me asombró. Entonces, ya sabes, tenía eso sucediendo, tenía las auras y todo, pero la parte de discutir con Dios y la familia del alma no quería enfrentar eso. Realmente no lo hice, intenté alejar eso. Realmente intenté alejar eso y tomé lo que sentí que me era cómodo, porque la revisión de la vida te muestra suficiente de ti mismo para que realmente sepas quién eres realmente. Llegas a saber quién eres realmente y no me gustó lo que vi, está bien, y entonces, pero llegué a la aceptación. Podía aceptar que esta soy yo y tengo mucho trabajo por hacer, pero puedo aceptar que esta soy yo y puedo avanzar, puedo avanzar. Tú. ¿Sabes? Así que volviste con el deseo de ser un tipo de humano diferente. ¿Es eso? Muy cierto, porque también vi lo intolerante que era con otras personas. Vi debido a mi filosofía que aprendí en esa revisión de vida que muchas personas cruzan nuestro camino todo el tiempo y ellos muchas veces tomarán decisiones con las que quizás necesariamente no esté de acuerdo. Sucede todo el tiempo, pero esa es su vida, esas son sus decisiones para su vida. Y puedo ser tolerante con que esas son sus decisiones. Y así, la aceptación de mí mismo, la tolerancia hacia los demás y la tolerancia hacia donde me encuentro en la vida, puede que no esté cómodo con donde estoy ahora, pero puedo trabajar en hacer cambios, puedo trabajar en cambiar, ya sabes. No tengo que hacerlo si la vida no es estancada, siempre está en constante cambio y flujo. Puedes ver eso en esa revisión de vida. Entonces, ¿por qué preocuparse? Estoy en un mal lugar ahora, pero puedo mejorarlo, ¿sabes? Y así, aceptación y tolerancia. Y la tercera cosa que entendí de inmediato fue que todos tenemos una verdad personal que resuena en nuestro corazón. Y cuando nos encontramos con esta verdad personal, muchas veces la sentimos físicamente. Lo sentimos como si entendiéramos y sentimos que tal vez un calor o tal vez un hormigueo o algo así, pero cuando sentimos nuestras verdades personales, muchas veces son señales, son como presta atención, hay algo que tal vez necesitemos cambiar de dirección, tal vez necesitemos mirar aquí o allá, ya sabes, así que la aceptación, la tolerancia y la verdad se convirtieron en mi mantra durante unos 11 años, hasta que tuve otra experiencia espiritual. Lo hiciste. He tenido tres. He tenido tres experiencias cercanas a la muerte, pero tú has tenido tres, sí. Oh, Dios mío, esto es como tiempo extra aquí mismo. Así que está bien. Quería antes, me encantaría escuchar sobre los otros dos. Si tú ya sabes, quieres compartir. Sí, Puedo solo brevemente, sí.
Está bien, así que aquí están las preguntas que tengo. Así que eres este tipo ingeniero, eres como este tipo de persona de adrenalina y testosterona y tienes esta experiencia que cambia completamente tu percepción de lo que estamos haciendo aquí. ¿Tuviste dificultades para mirar alrededor del mundo y pensar que esto no es realmente real? ¿Cómo me involucro en esto cuando sé que la realidad mayor es tan diferente a lo que el juego que estamos jugando aquí? Sí, sabes, Kimberly, lo has dicho perfectamente, esa mayor realidad, porque cuando nos liberamos de esta vida física, nos unimos a una realidad que es hiperreal. Es mucho más vívida, mucho más expansiva. Somos mucho más expansivos. Tenemos muchas más habilidades para nosotros que cuando entramos en esta vida de repente se siente limitante, se siente pesado, se siente denso y se siente más como un sueño porque ya no tenemos esa conciencia expansiva, aunque podemos tocar ese tema. Tenemos la capacidad de tocar ese tema y profundizar en él. He sido muy afortunado de haber tenido algunos experimentadores muy conocidos como mentores que me ayudaron en mi proceso de integración. Y ellos me enseñaron que puedes volver a la luz y puedes tocar la luz. Y eso me ayudó a llegar a un acuerdo. De hecho, después de tener mi segunda experiencia, me escondí de ella. De hecho, sabes, nunca intenté compartirlo una vez con mi primera esposa y simplemente no salió bien. Y entonces yo lo cerré y no lo compartí con nadie durante más de 11 años, hasta que tuve la segunda experiencia. Así que me volví realmente bueno en ocultarlo. Me volví realmente bueno en ocultar eso, la información que me llegaba, el hecho de que podía, ya sabes, ver y escuchar cosas. Así que era realmente bueno escondiéndome. Pero luego tuve la segunda experiencia y en la segunda experiencia tuve otra revisión de vida. Y en esa revisión de vida pude ver los 11 años que había vivido solo tomando aceptación, tolerancia y verdad, y cuánto me había cambiado, cuánto me había suavizado y cuánto comencé a traer más cuidado y más amor a mi vida. Y eso fue, y no pensé que había cambiado. Realmente no pensé que había cambiado, pero en esa segunda experiencia pude ver cómo solo esas pequeñas cosas, pequeños ideales, pueden tener un gran impacto en nuestra vida. Y así la aceptación, la tolerancia y la verdad se convirtieron en mis ideales. Esos eran mis principios rectores y pesaría todo en la vida contra esos, ¿sabes? Eso es un... Experiencia hermosa. ¿Puedo hacerte rápidamente una pregunta sobre tu primera experiencia? Y estabas mirando tu cuerpo pensando, ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a encajar en eso? Cosa porque soy tan enorme. Y he escuchado esto antes, que somos mucho más poderosos de lo que entendemos. Somos mucho más grandes de lo que podemos imaginar. ¿Alguna vez has sentido que no estás completamente dentro de tu cuerpo, que existen habilidades y capacidades y una conectividad energética que existe fuera de tu forma física a la que puedes acceder y traer? Sí, excelente pregunta, porque creo, esta es mi creencia, que cuando estamos en esta forma física, solo llevamos con nosotros un pequeño porcentaje de nuestra luz. Tenemos una conexión con la totalidad mayor de nuestro ser, pero solo mantenemos un pequeño porcentaje. Pero podemos expandirnos y contraernos. Ya sabes, me gusta pensar en ello como un péndulo, ¿vale? En la vida tenemos un péndulo que se balancea de un lado a otro. Y en un lado está nuestro ser humano, nuestra humanidad, ¿vale? En el otro lado está nuestra naturaleza espiritual, nuestra verdadera naturaleza, nuestro yo divino. Y así en la vida el péndulo oscila de un lado a otro. Sabes, pero no estos grandes barridos. Bien, no grandes barridos, y simplemente oscila suavemente, ya sabes, entre nuestro yo humano y nuestra naturaleza espiritual. Y entonces a veces es ese fragmento que sostenemos dentro de nosotros. Nuestra naturaleza divina a veces está un poco comprimida cuando lidiamos con nuestra humanidad y a veces cuando experimentamos. Cuando estamos experimentando nuestra naturaleza espiritual, se expandirá. Es flexible, es capaz de, ya sabes, participar en nuestra vida como lo necesitamos. Lo importante es que tenemos que ser capaces de reconocer eso y sentirlo. Sabes,
realmente creo que sí. La mayor totalidad de nuestro ser, nuestra naturaleza divina, todavía está en la unidad conectada a la unidad y tenemos una conexión con eso. Sabes, he escuchado muchas analogías sobre el cordón dorado, el cordón plateado, el hilo plateado, el cordón dorado. Y realmente creo que lo que la gente está experimentando allí es esa conexión con su yo divino, ¿sabes? Todos tenemos eso y todos tenemos la capacidad de conectarnos con eso. Requiere disciplina y requiere una práctica espiritual, pero todos podemos conectarnos con nuestra naturaleza divina. Ahora, cuando dices práctica espiritual, ¿te estás enfocando principalmente en la meditación u otras modalidades? Para mí, creo que hay, ya sabes, tantas formas. La meditación es un teatro de diferentes enfoques. Quiero decir, hay tantas formas de meditar y tantas formas de encontrar la quietud. Y por lo tanto, creo, y ya sabes, la mayoría de las religiones, la mayoría de las culturas indígenas tienen formas de hacer eso. Entonces, ya sabes, lo que funciona para una persona puede que no funcione para otra. Por lo tanto, una práctica espiritual, creo, es simplemente tu forma de conectarte con tu yo interior, ya sabes, encontrar esa quietud. Practico un tipo de meditación. Se llama meditación contemplativa y es una antigua forma de meditación. Se remonta a muchos maestros espirituales que solían usar la meditación contemplativa y es más una forma en la que entras en la quietud. Más de una, ya sabes, una meditación tradicional entras en quietud silenciosa, comienzo con gratitud. Utilizo la gratitud es mí. Eso es lo que calma mi mente. Paso por una, ya sabes, una práctica de gratitud y luego a través de la gratitud no puedes ser verdaderamente agradecido sin dejar ir el ego y dejar ir todo y ser sincero. Y con esa sinceridad comienza a calmar la mente. Y eso es para mí ahora, esta es mi práctica, pero uso eso y luego desde esa quietud. Entonces usualmente lo haré. Bueno, de nuevo, requiere disciplina y evoluciona. La práctica meditativa evoluciona a lo largo de tu vida. Pero comencé con luego pondría una pregunta en la quietud. Quietud. Simplemente pondría esta pequeña pregunta allí y permitiría que el universo y mi familia del alma y mi conciencia superior se enfocaran en ese punto, en esa pregunta, y luego permitiría que ese ambiente contemplativo evolucionara. Ahora entro en la quietud y el punto que puse allí es que ya no planteo una pregunta real. Solo qué hay allí, qué necesito escuchar, qué es lo que sabes. Así que solo lo que es y permito que ya sabes evolucione. Y eso es parte de mi tipo de meditación. Es un poco más, no lo recomendaría para alguien que está intentando empezar. Primero, solo intenta calmar la mente. Sabes que la gratitud es una gran herramienta para eso. Usar la gratitud es una gran herramienta. El ejercicio de respiración es otra gran herramienta. Mantras, ¿sabes? Usando tu respiración e inhala y exhala un mantra. Thich Nhat Hanh tiene algunas increíbles meditaciones de inhalar y exhalar, ¿sabes? Y cosas así. Eso te llevará a esa quietud y silencio. Ahora mencionaste que tuviste dos experiencias cercanas a la muerte adicionales. De alguna manera pasaste por alto la segunda. ¿Por qué crees que tuviste las dos adicionales después de la primera tan profunda? Yo, sabes, hablo con muchos experimentadores porque he estado involucrado en la comunidad de experimentadores durante bastante tiempo. Y no es raro, no es raro que los experimentadores tengan más de uno, porque es como si hubiéramos abierto una puerta. Y entonces ahora somos más receptivos a experiencias espiritualmente transformadoras. No siempre tienen que ser una experiencia cercana a la muerte. Solo sucede que supongo que soy un poco denso. Ya sabes, soy un hombre. Yo siempre empujo los límites. Así que supongo que tuve que tener tres, pero también he tenido una serie de otras experiencias espirituales. Y el H1 se basa en el siguiente para que, ya sabes, y crece nuestra capacidad para abrirnos y despertar, ya sabes, ese tipo de cosas. Así que
Sí, así que yo creo que ese es el proceso. Es que muchas personas, y no solo yo, estoy tratando de pensar. Un PMH una vez me dijo, ella ha tenido, no sé, ha tenido como cinco, o algo así que es una locura. Así que un sí es he estado involucrado en algunos retiros para personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y hemos hablado de esto. Esto es algo de lo que hemos hablado. Sí, por lo que casi parece que esa conectividad se restablece y luego esas conexiones se fortalecen con los años, especialmente si estás viendo auras, si estás recibiendo descargas de información. Encuentras que si te involucras en esa experiencia, se vuelve más tú, sucede más a menudo o es más fuerte. En otras palabras, estás construyendo ese músculo. Sí, sí, excelente analogía. Es muy parecido al ejercicio donde construyes un músculo y desarrollas tus habilidades para que puedas avanzar y entrar en técnicas más intrincadas. Para mí mi tercera experiencia fue cuando tenía cáncer de pulmón y hueso en etapa 4 y yo estaba terminal. Me dijeron que solo me quedaban, ya sabes, semanas de vida. Y estaba en mi tórax y bueno, estaba en mis pulmones y se había metastatizado en mi tórax y pesaba 2,5 huesos y mi columna se colapsó y tenía lesiones en mi cadera, mi cerebro, mis riñones. Se estaba moviendo muy rápidamente por mi cuerpo. Pero esto es después de que tuve mi primera experiencia, mi segunda experiencia. Y luego, muchos años después de integrar todas esas experiencias y la comunicación espiritual, cuando llegó el cáncer, estaba algo preparado para ello. Y no solo eso, sino que fue algo que había visto en mi revisión de vida. Vi que iba a tener cáncer y vi que iba a vivir más allá de él, así que tenía una especie de ventaja de que sabía que iba a sobrevivir a pesar de lo que decía la medicina. Comunidad médica solo quería darme algo de morfina, algo de Percocet y, ya sabes, poner mis asuntos en orden, pero dije que no. O si puedo decirle que no a Dios, puedo decirle que no a cualquiera, puedes Decir que no a un, ya sabes, a un médico que es. pan comido después de eso. Pan comido, Él no es Dios. Y entonces, así que yo, usando mi comunicación espiritual, nosotros decidí, ya sabes, tratarlo porque mi guía me dijo que usara enfoques médicos y metafísicos, médicos y holísticos. Pero en ese proceso aprendí que cuando prestamos atención a nuestra guía, ya sabes, muchas veces realmente no escuchamos a nuestra guía. Simplemente porque estamos tan atrapados en las circunstancias, ya sabes. Pero cuando nos permitimos tomar un respiro profundo, en cualquier momento que estemos atrapados en las circunstancias, si solo nos detenemos por un minuto, tomamos un respiro profundo, nos permite un poco de mayor conciencia. Eleva nuestra conciencia un poco para que podamos elevarnos por encima de las circunstancias y podamos tener una visión más clara. Y eso es lo único que el cáncer y todo el sufrimiento que conlleva una columna vertebral colapsada hicieron por mí. Me ayudaron a volver a un nivel superior de conciencia. Y desde allí pude discernir cuáles eran las mejores opciones de tratamiento para mí, Sí, porque se sentía correcto. porque se sentía correcto. Exactamente. Y Todos tenemos esas experiencias. Hay momentos en que quizás bebemos algo y decimos, oh, necesitaba eso. Eso es exactamente lo que mi cuerpo necesitaba. Conoces esa sensación, conocemos esa sensación porque tenemos este conocimiento intrínseco que está disponible para nosotros. Nos dice qué está bien y qué está mal. Todos sabemos qué está bien y qué está mal. Y lo mismo cuando comemos algo y decimos, oh, eso soy yo. No debería haber comido eso. Eso simplemente eso es. no es bueno para mí, no es bueno para mi cuerpo, no es bueno para mi integridad. Así que quiero decir que todos tenemos esa capacidad, pero simplemente lo ignoramos mucho. Sí, Y creo que sucede, o basándome en mi experiencia, parece suceder más en cómo las culturas occidentales, cuando empiezas a mirar culturas indígenas más que no tienen esta dependencia del pensamiento crítico, ¿verdad? Están más en contacto con su vida espiritual, con su humanidad y realmente pueden sentir su camino a través de los desafíos que hemos perdido esa conexión. Particularmente creo en los Estados Unidos porque no se promueve.
Cuando eres un niño pequeño, sientes estas cosas innatamente y se apagan. Sí, cuando era más joven y mi mamá nos había arrastrado hasta Arizona, tuve mucha suerte. Mi familia era realmente disfuncional en ese momento y entonces yo pasé mi vida tratando de escapar de ellos, pero mis amigos eran en su mayoría nativos, y sus abuelas vieron la disfunción en mi vida y me apartaron un poco y me enseñaron un poco el camino natural de, ¿sabes qué? Es básicamente una filosofía indígena o un indígena de vivir dentro y también es muy estoico, lo que encontré interesante, pero es sabes, vivir con lo que te rodea y prestar atención y estar consciente de tu entorno y buscar los mensajes que están ahí. Y, y me enviaron a mi primera búsqueda de visión para, ¿sabes? Y esto es antes, mucho antes de mi experiencia cercana a la muerte y cosas así. Cuando tenía 14 años, ¿sabes? Realmente tuve una búsqueda de visión donde conocí al abuelo montaña y él, ¿sabes? Y eso fue algo grandioso. Así que después de tener mi experiencia cercana a la muerte, recordé esa experiencia de tener 14 años y tener eso, y yo estaba como, ¿sabes? Eso está más en sintonía o en línea con lo que experimenté. Y entonces, cuando volví y esto le sucede a la mayoría de los experimentadores con los que he hablado, es que comienzas a buscar cosas en la vida que te acerquen más a lo que experimentaste en el otro lado, ¿sabes? Sí, chico, eso es un buen punto. No había pensado en eso. Debes buscarlo. Lo haces y muchos de nosotros nos convertimos en lectores voraces, ¿sabes? Como yo estaba buscando cualquier cosa que tuviera amor en el título. Si miraras mi biblioteca, verías que hay un montón de libros sobre el amor, pero la respuesta no está en los libros. Eso es desafortunado, pero sí, nos convertimos en buscadores, ¿sabes? Estamos tratando de, me gusta decir, ¿sabes? Hemos tenido la experiencia y nos ha dividido. Vemos nuestro lado humano y nuestro lado espiritual. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es reunirlo todo de nuevo para que volvamos a la totalidad, de vuelta a la unidad. ¡Pum! Y eso es algo así como el viaje de integración con cualquier experiencia espiritual, creo yo. Hubo una vez una investigación de Pew, creo que en 2004, que preguntó a los adultos estadounidenses si habían tenido una experiencia espiritual. Y más, fue el 57.4%, creo, de los adultos estadounidenses han tenido alguna forma de experiencia espiritual. Y si lo piensas, eso es más de la mitad de los adultos de los Estados Unidos, ¿verdad? Han tenido alguna forma de experiencia espiritual. Pero no hay un proceso para nosotros, no hay un proceso para integrarlo, no hay infraestructura para lidiar con ello, ¿verdad? Tampoco hay apoyo para ello. No hay apoyo social. Nada, ¿sabes? Quiero decir, y si intentas tomarlo yo, conozco a varios experimentadores que han intentado llevar su experiencia a sus líderes religiosos y han sido marginados. Y me asombra, ¿sabes? Simplemente estoy desconcertado por eso, ¿sabes? Y entonces, muchas veces las personas que han tenido algún tipo de experiencia espiritualmente transformadora se quedan solas para encontrar su propio camino, para encontrar sus propias respuestas. Sí, pero hoy en día ya sabes, con Internet hay más y más disponible. Hay muchas comunidades en línea a las que puedes acceder. Hay programas como lo que estás haciendo aquí, Kimberly, que ayuda, ya sabes, a llevar el mensaje a todos. Sabes, no tienes que estar solo. Me sentí solo durante 11 años y no quiero que otras experiencias se sientan así. Así que soy un defensor para que los experimentadores, ya sabes, integren su experiencia. Sí. ¿Crees que esta es la dirección hacia la que se dirige la humanidad, integrando tanto la realidad espiritual más amplia de lo que somos en esta forma humana? Solo pregunto porque parece que estamos en medio de un cambio radical en la Tierra en este momento. Quiero decir, las cosas. Son solo, si miras a tu alrededor y ves todo lo que nos está llegando en este momento y dirías que no, pero yo siento lo contrario.
La comunicación, porque hablo con muchas personas y muchas personas se acercan a mí y los mensajes o la sensación que obtengo en general, solo, ya sabes, resumiendo, es que, ya sabes, las personas están buscando su naturaleza espiritual. Lo están. Y por lo tanto creo que está justo debajo de una subsuperficie y está percolando hacia arriba. Sabes, creo que porque hay mucho que puedes encontrar. Puedes encontrar lo que estás buscando mucho más fácil ahora que en el 83, cuando tuve mi experiencia, sí es mucho más fácil encontrar comunidad. Incluso, aunque puede que no sea comunidad, sabes, hay muchos bolsillos incluso aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, donde tú sabes, tú te sientes aislado, vas a sentirte aislado, porque sabes, pero te garantizo que hay otras personas dentro de esa comunidad que están en la misma situación que tú. Pero también hay áreas, ¿sabes? Porque hay mucho tumulto en el mundo. Y cuando estamos en una zona de guerra o cuando estamos, sabes, en una situación muy desesperada, estamos en modo de supervivencia. Y cuando estamos en modo de supervivencia, realmente no tenemos el capacidad para concentrarnos más profundamente. Simplemente estamos desconectados. A veces cuando estamos en eso, pero generalmente hay un propósito detrás de eso que no vemos. Simplemente no podemos ver, pero tenemos que reconocer que muchas personas en una situación desesperada, están en modo de supervivencia y están pasando un momento difícil, ¿no? Les cuesta mucho más concentrarse para conectarse con su naturaleza divina cuando están en modo de supervivencia, simplemente requiere mucha más energía. Es que muchas veces las personas simplemente, quiero decir, eso no es a lo que van a enfocarse, ya sabes. Sí, siento que hay un gran interés ahora en reconectar con la tierra, en conectar con nuestras verdaderas pasiones. ¿Quién somos realmente? ¿Qué es lo que realmente funciona para nosotros? ¿No? Es así como queremos pasar nuestras vidas. Las cosas están cambiando sobre cómo las personas quieren experimentar esta vida humana que tenemos. Sí, y eso es hermoso, eso es absolutamente hermoso. Incluso si estás comenzando en el camino, ya sabes, poder experimentar la belleza, quiero decir, realmente experimentar la belleza, ya sabes, quiero decir, porque cuando lo destilamos, amor y belleza, bondad, compasión, gratitud, esos son los ideales. Esos son los ideales por los que queremos luchar. Ya sabes, Edgar Cayce, vivo en Virginia Beach, así que Edgar Cayce es un gran personaje aquí. Pero Edgar Cayce, ya sabes, él propugna que todos deberíamos establecer un ideal. Ya sabes, esa estrella guía, ese principio. Guía puede que no sea algo que puedas lograr en la vida, pero es lo que usas como tú, ya sabes, tu enfoque, que todos deberíamos establecer algunos ideales y a medida que lo hacemos, evolucionamos. Ya sabes, es algo genial, sí. Sí, eso es hermoso. Lo has expresado tan bellamente, David. Muchas gracias por unirte a nosotros hoy. Esto ha sido fascinante y me imagino que los médicos están desconcertados. Ellos dicen, no sé lo que estás haciendo, pero sigue así. Sigue haciéndolo. Sí, maravilloso. Bueno, ¿cómo podemos saber más sobre ti? Bueno, tengo un sitio web, dharmatalks.com. También tengo un canal de YouTube donde yo cada domingo por la mañana hago un pequeño podcast de 15 minutos llamado Contemplative Living. Así que si buscas David Bennett, Contemplative Living, o creo que el canal de YouTube real es Dave's Dharma Talks y mi sitio web es dharmatalks.com. Así que es bastante fácil. Y desde allí, si estás interesado en interactuar a través de las redes sociales o algo así, hay enlaces en mi sitio web. Maravilloso. Y tendremos todo eso listado en la caja de descripción abajo. Es súper fácil conectarse con David y descubrir más. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Esto ha sido fascinante. Muchas gracias por invitarme, Kimberly. Esto ha sido divertido. Oh, ha sido divertido. Gracias, gracias a todos. Adiós. Ahora espero que hayan disfrutado este video. Lo que viene a continuación es bueno, o tal vez también te guste este otro. Cualquiera de ellos podría ser perfecto para ti. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte.